Estamos con ustedes a través de Bonus Track una vez más y llevándole a ustedes material de contenido. Tengo el gusto de saludar el día de hoy a la psicóloga Cecilia García. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, yo diciendo buenos días, quién sabe cuándo lo vayan a ver, pero yo dando los buenos días. Bueno, salgo. Oye, pues hay muchas cosas importantes que platicar en el tema de la psicología. Hoy por la mañana escuchaba un material donde se daba una definición muy amplia acerca de lo que es la psicología. ¿Tú cómo la defines, en resumidas cuentas? Porque era una gran experiencia en el estudio de la mente, además filosofías, pensamientos y doctrinas, muchas cosas. Pues empezó así, como el estudio de la mente y los procesos mentales de hecho empezó como después de las guerras, para los veteranos empezar a estudiar sus procesos y el trauma. Pero ahora pues hay muchas gamas de la psicología y ya se puede estudiar todo, desde la parte no solo mental, sino emocional, lo espiritual también, lo trascendental. O sea, ya reúne todo en algunas ocasiones para estudiar lo que es el ser humano, todos los procesos que llevan a que cada persona sea lo que es. Anteriormente se decía que solamente aquellas personas que estaban un poco mal, lo voy a poner así para no caer en un comentario incorrecto, eran los que acudían a los psicólogos, pero hoy vemos que cada vez es más cotidiano o más común acudir con ustedes. Sí, y hay muchos jóvenes que también ya lo buscan. Antes estaba el tabú y la gente decía, pues es que yo no estoy loco, o yo no estoy loca, o no estoy en crisis, ¿no? Pero ahorita la gente lo busca hasta para mejorar la vida, no tienes que ir. Me comentas que hay varios segmentos, varias definiciones y sobre todo especialidades para poder estudiar algo. ¿Cómo es que se segmenta? ¿Cómo se divide? Está la parte clínica, que es a la que yo me dedico, donde tratamos con pacientes, es decir, con gente que está buscando un servicio de salud mental. Está la parte también laboral, como los que trabajan en recursos humanos o en capacitación de empresas. Está la parte también educativa. Hay muchos psicólogos que están en escuelas y que además son súper necesarios. Y bueno, de ahí se pueden abrir un montón de otras como ramas donde puede entrar la psicología. Ahorita que estás comentando las diferentes ramas que existen, está entrando en México la norma 035. ¿También ustedes participan en ello, colaboran? ¿Sí pueden auxiliar a los empleados de cualquier institución? Sí, pues es que todos tenemos problemas, entonces no importa si eres empleado o eres jefe, la salud mental es muy importante. Ya las empresas ya ven la importancia de que la gente esté bien, porque además se vuelve más eficiente, es más funcional, hay menos bajas. Muchas personas se han quitado la vida, ya hay una estadística anual también que pues, se pudiera decir que es muy importante. ¿Cómo podemos detectar a una persona que necesita acudir para que ustedes lo puedan auxiliar? Yo creo que siempre nos damos cuenta. Bueno, la mayoría de las veces hay unas depresiones muy encubiertas que ni los familiares se dan cuenta. Pero si alguien está triste, si alguien tiene muchos cambios de humor o era de cierta manera y de repente es otra persona, si está en crisis, si no ha salido, por ejemplo, de un duelo, o aquí hay un tema como muy tabú. La gente piensa que del suicidio, aquellos que hablan de ello no lo van a hacer, pero en realidad lo hacen. Incluso también lo hacen aquellos que no hablan del suicidio. Entonces, no quedarnos como con esta información que se ha ido propagando a lo largo de muchos años y que además está mal, es mala información, sino si yo veo que alguien está hablando de suicidio o lo veo deprimido o lo veo cabizbajo o empieza a vender sus cosas o también pasar al otro extremo que está quizá muy contento o que hable de suicidio hasta de broma, pues siempre tomarlo como con seriedad, porque lo puede ser alguien que hable de ello o alguien que nunca lo externó. Entonces, hay muchas causas que llevan a que la persona pueda pensar en ello. Nos comentaba alguien cercano a ti que hay hombres, en su mayoría con una estadística amplia, y que son los que menos dan síntomas. Sí dan síntomas, pero no lo hablan, Ok. porque al hombre se le enseña a no hablar, a no expresar, a no llorar. Entonces, hombres y mujeres cargamos cosas. Hombres y mujeres tenemos traumas, hombres y mujeres tenemos estrés, hombres y mujeres estamos preocupados por los hijos, por el dinero, por la economía, por la guerra. La diferencia de los hombres y las mujeres es que las mujeres tenemos una red social como más amplia o se permite más, ¿no? Socialmente. Y ahorita hay muchos grupos de hombres donde se permiten ellos mismos compartir. Pero la mujer puede hablar con su hermana, con la vecina, le cuenta a la amiga, lo llora, y los hombres han sido criados durante muchas generaciones para no externar emociones. A eso iba. ¿Continúa eso firme todavía en los hombres, en decir que los hombres no lloran? Porque cada vez vemos un poquito más de, se puede decir, libertad o confianza. Sí hay cada vez más, sobre todo a partir de la generación anterior, que ya hubo como más apertura, pero sigue habiendo mucho tabú en el tema emocional, en el tema de los hombres. Son pocos los hombres que van a terapia, las mujeres son las que asisten más y de repente llega a ir alguno, pero las mujeres siempre estamos como que en constante búsqueda.
¿Y los niños ya están también acudiendo con ustedes? ¿Ya solicitan ayuda? ¿Hay pequeños, pues digo, en las escuelas privadas donde más se da o en Ujú. las públicas donde detectan un caso, dicen, es que el niño tiene que acudir con un psicólogo, necesita atención? Sí, claro, y los que más necesitan son los cuidadores, porque los niños en todas las casas solo van a ser el síntoma de lo que ocurre en su hogar. Entonces, El es muy común. reflejo, ¿Mandé? el reflejo. Es un reflejo, es un síntoma, como cuando tú tienes gripe, la gripe es solo como el nombre que se le da al conjunto de síntomas, pero puede ser fiebre, escalofríos, y a final de cuentas todo engloba la enfermedad de la gripe, ¿no? El padecimiento. Los niños es igual, es solo el síntoma de algo más grave que está ocurriendo en casa. Entonces, ese podría ser un pequeño detalle de algo grande que está sucediendo en su alrededor. Y dependiendo quién lo escuche, ¿no? Porque algo grande, a lo mejor la gente piensa, bueno, un abuso, una muerte trágica, y a veces es la cosa más sencilla, como que mamá y papá están en el celular, o que se pelean entre ellos, o nació el hermanito y entonces pues el niño necesita este acompañamiento para procesarlo, o hay una muerte y no se lo comentan, o hasta el bullying que hay en muchas escuelas. Entonces, sí creo que los niños también lo necesitan, pero si papá y mamá o los cuidadores están sanos emocionalmente, es más difícil que el niño tenga síntomas de que algo va mal. Vemos disfuncionalidad en las familias, Ujú. padres, pudiéramos decir que irresponsables o que no les gusta la responsabilidad, menos la compartida y cada vez vemos más divorcios. Esto, por supuesto, vemos más niños, ya sea sin papá o sin mamá, dependiendo de la Ujú. situación que ellos estén viviendo, pero también esto les afecta en el desarrollo continuo. Fíjate que yo tengo muchos pacientes ya adultos, de más de 50 incluso, 60, 70, y hablan de sus historias o de las historias de sus padres, y han sido historias muy dolorosas, donde el papá tampoco fue responsable porque pues era infiel o era alcohólico o eran muchos hijos y no se podía. Entonces, creo que lo que cambia no es que ahora haya más irresponsabilidad, sino que ahora se habla. Y antes en las familias había un hermetismo donde no se hablaban, los trapitos sucios se quedaban en casa. Las madres siempre han criado a sus 12 hijos, 9 hijos, 10 hijos, y ahorita quizá tenemos menos, pero sigue habiendo muchas cosas que son similares a las antiguas generaciones y también hay cosas que son mejores. Sí hay padres más presentes, hay padres que comparten ya la crianza con las mujeres, con las madres, hay padres que también se hacen cargo de sus hijos y mamá no está. Entonces creo que solo hay más apertura para hablar de esto, pero al menos yo en lo personal no creo que haya más irresponsabilidad. La vemos porque lo hablamos Ok. y antes no se hablaba, Entonces es pero más notoria, ¿no? es más notoria, pero si tú escuchas historias, no sé, si pudieras escuchar a tus abuelos, no sé si viven, también les tocaron historias terribles, Sí. abandono, orfandad, muchos hermanos. Yo tengo pacientes que desde los 3 4 años se hacen cargo de sus hermanitos, entonces yo digo, ¿qué les habrá tenido que tocar para que a los 3 4 años fueran la mamá de los más chiquitos, cocinando? Tengo pacientes que trabajan desde los 6 años, entonces sí son cosas que han venido marcando las generaciones. Ahorita quizá hay más lujos o quizá hay menos carencia en ciertos aspectos, pero esto no es algo nuevo, o sea, tiene mucho Bueno, pasando. ahí está, pero como tú lo dices, ya se ha platicado un poquito más, es más cotidiana la Uh información o -huh, se comparte más a través de las redes sociales uh que -huh, influyen demasiado. ¿Cómo podemos mejorar? Porque vemos una situación, como yo lo percibo, es que los adultos, nosotros no somos tan responsables, es como yo lo percibo, pero como tú me uh -huh. dices, no, probablemente sea incorrecto. ¿Cómo podemos colaborar o cómo podemos observar que hay niños que la están pasando mal a causa de los divorcios? ¿Cómo podemos observar que hay familias que están de alguna manera pasando un problema y que les está afectando directamente a los niños? Y esto se refleja en el desarrollo, Uh -huh. si bien recuerdo, en el comportamiento Uh -huh. y no sé en qué más pudiera esto detonar. Pues el trauma existe en todos, niños o adultos. ¿Qué hace el trauma? Que se vayan quebrantando todos nuestros sistemas, no solo internos, sino también externos, es decir, la parte social, la parte de reglas, la parte de encajar, pero dentro también se van rompiendo cosas. Es decir, hay depresión, hay ansiedad, empezamos a aislarnos, a sentir que nadie nos quiere, que no merecemos o a generar mucha culpa. Entonces hay muchas situaciones que ocurren en las casas que, como te decía ahorita, pueden ir desde lo más sencillo, que papá y mamá estén ocupados trabajando todo el día, porque es común, a que pasen cosas más terribles y quizá la gente no lo ve. Yo creo que mientras haya un adulto pendiente, es decir, atento, ya sea a otros adultos o a los niños, siempre se puede hacer algo. Lo que pasa es que aunque tengamos menos carencias que antes, estamos más desconectados también que antes.
porque estamos todo el tiempo en las redes, en la tecnología, aparentemente muy conectados, y en esta desconexión no podemos ver qué le ocurre a los niños. Eso, Ni siquiera a nosotros, no, perdón. O sea, sí, tienes razón. A veces nos cuidamos hasta de nosotros mismos por o de estar la pareja, o en las de, redes. exacto, de si necesitamos alimentarnos, de dormir a nuestras horas porque estamos en el celular 3, 4 de la mañana viendo videos. Entonces, sí es muy difícil que si un adulto no está conectado consigo mismo, pueda conectar con el niño y ver. Entonces podemos retroceder. Digo, en los últimos días vemos papá y mamá trabajando Ujú, y descuidamos, no estamos atentos ujú, a las necesidades, al cuidado de los niños. Lo dejamos en la mañana en la guardería y ya regresamos por ahí a las 6 de la tarde, ujú, 4 o 5, regresamos a casa, las obligaciones, vamos a ponerlo de alguna manera objetiva, las responsabilidades laborales no nos dejan, pero descuidamos a nuestro hijo. ujú, Pero si pudiéramos regresar a la década del 80, 90, papá trabajaba, mamá hacía la gran responsabilidad del hogar ujú, y de criar a los hijos y estaba al pendiente de ellos. Pero hoy es difícil porque tenemos casi todas las papás y mamás trabajan. ujú. Creo que es un tema no tanto familiar, sino social, y que influye la política, la economía, las crisis mundiales, porque si las cosas cuestan cada vez más, entonces no basta con que uno trabaje, se necesitan dos. Y entonces, ¿quién atiende a los niños? Pues cuando les va bien abuelo o abuela, ¿no? O si hay un hermano mayor o hay guardería, pero en los casos donde no hay recursos o donde no hay posibilidades, pues los niños están solos. Entonces, yo sí soy muy de la idea de que no es que los tiempos de antes hayan sido mejores, ni siquiera en presencia, porque hay veces que los padres, en este caso las madres de los 80, podían estar, pero si la mamá era depresiva o estaba enferma o tenía muchos hijos o estaba enojada con el marido o algo le pasó, esta presencia es solo física, no puede estar presente emocionalmente para el niño o la niña. Y eso se va cargando y eso se va sintiendo. Entonces, yo creo que basta con que, aunque tengamos que trabajar, tengamos este momento de conexión, de tiempo de calidad con cada uno de los hijos, es decir, que si son 2 o 3, no todos juntos, sino un tiempo especial donde se le mire, se le escuche, se le atienda, se juegue, se hable, se escuche, para que esta parte de desconexión que hay durante todo el día por trabajar se vaya reforzando. Es decir, que haya como un colchoncito. Nosotros los adultos hacemos la referencia, es que antes era así, Uh -huh. es que antes así lo hacíamos, Uh -huh. es que mi papá así me enseñó, Ajá. es que mi mamá lo hacía así. O sea, Ajá. recordamos mucho la parte paternal, lo familiar y la enseñanza, pero tenemos otros tiempos, Uh -huh. otras necesidades, otras características, Uh -huh. que también eso requiere otros métodos de enseñanza, pudiéramos Claro. decir. Tiene otras necesidades, tiene otros beneficios, ¿por qué no decirlo? Pero nosotros, ¿cómo podemos cambiar ese chip? Decir, Uh -huh. ok, estoy en otro momento, estoy en otro año, estamos en una casa más grande, estamos en una situación diferente, en un lugar que no era nada parecido al que yo viví cuando era pequeño. Es como, yo doy mucho este ejemplo. ¿Te acuerdas de esos celulares viejísimos, no? Que eran como un ladrillo. Ahorita hay celulares Es chiquititos, que rápidos, me estoy acordando de aquellos cuando o los te teléfonos, cobran el ¿no? carácter. Ajá, o estos teléfonos que le dabas vuelta en tu casa. Sí. Las cosas han cambiado tanto que aferrarme a algo que ya fue, que le sirvió a otros, pero que probablemente no me sirva a mí, es como que a estas alturas yo quiera usar esos teléfonos que le dabas vueltecita, el teléfono larguísimo que parecía ladrillo, la máquina de escribir cuando hay muchas maneras de hacer trabajos ahora. Entonces, quedarnos en el pasado, de lo único que habla pues es de una romantización de esa historia o de esa época donde quizá no batallabas o donde te enseñaron a ni siquiera cuestionarte. En todas las épocas hay cosas muy buenas y también cosas muy terribles. Que se hablara o que no se hablara o que ahora se permitan otras cosas como el divorcio, obviamente en los casos donde la gente es infeliz, donde hay infidelidad, donde hay violencia, donde pues no se acaban de... Que siempre ha existido, como tú lo Claro, eso siempre comentas. ha existido, solo que antes no había ni voz ni voto para las mujeres, sobre todo, ¿no? Tenían que callarse porque además tenían 14 hijos y hacían como 10, 12, 14 hijos. Entonces, aferrarse a lo que a otros les funcionó y en esta época es ridículo, no nos va a funcionar. Es tan simple como el ejemplo que te doy, o el teléfono, o la máquina de escribir, o los carros que les dabas vuelta, o ir al campo 5 kilómetros para recoger agua y luego traerla en cubetas. O sea, creo que hay que adaptarnos, y el que se adapta evoluciona y el que se adapta mejora. Eh, Aquellos que no se adaptan y que siguen en esta idea de los tiempos de antes eran mejores, quizás porque no han querido ver que también antes había mucha pobreza, mucha carencia emocional, mucho abuso, muchas violaciones, mucha muerte, mucha enfermedad. Ahora hay otras cosas, pero lo ideal creo que sería en todas las épocas buscar el equilibrio.
Qué interesante descripción lo acabas de decir. Primero que nada, el pensar que es ridículo porque si se descubrió la rueda hace mucho tiempo, no vamos a comenzar a descubrirla de nuevo cuando ya esté en uso. Tenemos que adaptarnos a la actualidad, a la realidad. Wow, me acabas de abrir los ojos en muchas cosas y yo creo que también la gente que nos está viendo. Vemos niños que batallan un poquito más en el aprendizaje. ¿Es síntoma de lo que hacemos en casa? ¿Es un reflejo? Yo creo que es síntoma de lo que han vivido muchas generaciones antes, porque este niño es hijo, pero también es nieto y también es bisnieto, y entonces hay muchos procesos que al no irse sanando, pues van repercutiendo, ¿no? ¿Y cómo lo cortamos? Lo que es el trauma, antes de llegar a cómo lo cortamos, hay estudios ahorita que hablan, o bueno, muestran incluso en cosas muy físicas, muy tangibles, en estudios donde se ve el cerebro del niño, que aquellos niños que han sido amados, atendidos, mirados, que incluso han tenido estimulación temprana, las zonas de su cerebro están iluminadas la gran parte, o muchas. Y aquellos niños descuidados o de padres negligentes, o que viven violencia, o que nadie los ve, o que están solos todo el día, su cerebro es más, la masa cerebral es más reducida y las áreas del cerebro de aprendizaje, de memoria, de empatía y de un montón de procesos están apagadas. Entonces, sí hay manera de probar que el trauma o la carencia afectiva o el abuso o cualquier cosa que haya dañado emocionalmente o físicamente al niño, sí hay estudios que muestran cómo va a haber menos desarrollo de la masa cerebral y cómo va a haber menos desarrollo de las relaciones sociales sanas y cómo se va repitiendo, pues que si en casa gritan, pues yo también voy a gritar y que si en casa nadie me ayuda ni a leer ni a escribir y les vale si yo comí, si no comí, pues probablemente mi atención no pueda ser dirigida a estudiar o a atender, porque a lo mejor estoy preocupado por mamá o por si voy a comer o dónde está mi papá. Es decir, incluso los temas de aprendizaje, llámese TDA, llámese dislexia, llámese todo, existen, sí, pero hay muchas otras causas que hay que revisar. O sea, yo al menos creo que no todo es TDA. No es TDA exactamente, es una falta de atención, pero hay veces que la falta de atención es en el hogar. O sea, toda enfermedad tiene una parte también muy importante que es emocional, de las vivencias que vamos teniendo. Entonces creo que también es muy complicado diagnosticar o decir, bueno, porque él batalla, tiene tal diagnóstico, tiene tal etiqueta, cuando además todos aprendemos distinto. Hay gente que aprende oyendo, hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende haciendo. Entonces, querer catalogar a todos los niños en un estándar de que todos tienen que ser iguales y aprender igual, pues daña. Eso es una. Otra, ¿qué historia tiene el niño que le permite aprender fácil o aprender de la manera más complicada o incluso no aprender? Entonces, si no se revisan todas esas cosas que le ocurren al niño dentro de su esfera familiar, social, la gente más cercana, pues es muy difícil solo exigirle que aprenda. Pudiéramos hacer la referencia de que algunos niños aprenden más los números en las matemáticas y otro más lo social. Claro, y es como la gente La que le gusta historia. el arte, ¿no? A mí, por ejemplo, la historia no me gusta, nunca he sabido, geografía tampoco, pero me considero muy inteligente en muchos otros campos. Entonces, antes se consideraba que la inteligencia pues solo era el coeficiente intelectual, te hacían una prueba y dependiendo ahí en qué escala quedaras, Tú a ver dónde andabas. si eras deficiente o eras de capacidades Destacado. avanzadas, ¿no? Destacado. Ahorita hay inteligencia de toda, hay inteligencia artística, inteligencia musical, inteligencia emocional, que alguien que tenga incluso un coeficiente alto, sin inteligencia emocional, no le sirve para nada. Entonces, creo que al menos para mí no es tan importante la parte académica, ¿no? Porque ¿a quién le va a servir la raíz cuadrada de, no sé, lo que haya aprendido en cierto grado, cuando no sabe si siente tristeza, si siente enojo? Y yo lo hablo desde la parte, pues, que yo llevo a cabo, ¿no? Desde la parte educativa, emocional, revisar los procesos de las personas, ver el sufrimiento de las personas. Entonces, si alguien no sabe ni siquiera detectar si está triste, enojado, cansado, hambriento, la parte académica creo que es segunda o tercera como prioridad. En ese tema hay un caso muy particular que yo lo observo donde hay un conocimiento demasiado amplio y hay un desinterés en lo básico. Entonces digo, ¿cómo puede sobrevivir una persona así cuando tienes tanto poder informativo aquí y en algo básico batallas? O bien aquellas personas que tienen hambre de crecer y que poco a poco se esfuerzan y observando a las personas aprenden. O bien aquellos que de los errores van aprendiendo diciendo, eso no lo tengo que hacer, y se van por un camino recto. Es así como aprende el ser humano entonces, de diferente manera. Es que todos aprendemos distinto.
todos somos completamente diferentes. Incluso si tú tuvieras un hermano gemelo idéntico, con la misma historia, los mismos padres, la misma escuela, serían completamente diferentes. Entonces, también tenemos una tendencia como seres humanos a clasificar y a catalogar sin darnos cuenta que de la misma familia puede haber millones de historias distintas y que cada decisión que uno va tomando puede abrir millones de caminos diferentes. Entonces, lo más importante, creo yo, es ni catalogar, ni etiquetar, ni juzgar, porque además cada persona es una historia. ¿Ya viste la Muchas película historias. de José Hernández? No. El astronauta, la vimos el pasado fin de semana. Migrantes en los Estados Unidos, trabajando en el campo, viajando por los campos agrícolas, diferentes ciudades, estados. 13 veces aplicó para poder entrar a la NASA y lo logró. Y su familia quedó igual. Tú lo dices, hay diferentes formas de pensar, hay diferentes historias, diferentes formas de sentir y de aprender. Entonces, este es un ejemplo claro de todo lo que puede hacer ser humano y cualquier persona, pero necesita un puchoncito, ¿no? No, yo creo que esta parte de que si se quiere se puede, sí es muy probable en muchas ocasiones, pero hay gente que por más que quiera no puede. ¿Por qué? Porque tiene dolores, tiene carencias, tiene traumas, tiene heridas, tiene patrones que ni siquiera se da cuenta. Entonces, de la misma manera creo que no se puede solo decir si se quiere se puede, o algunos lo hacen, los que están mal son los que no lo hacen, porque también depende de nuestras diferencias emocionales y de una mochila que cada quien tiene o más llena o más vacía de herramientas emocionales, de herramientas para salir adelante. Por ejemplo, la resiliencia es la capacidad de afrontar adversidades y salir adelante y aprender y crecer y mejorar. Y hay gente que no la tiene. Hay gente que no tiene ni siquiera un cierto grado mínimo de empatía. Entonces, creer que todos podríamos llegar a lo mismo solo con esfuerzo a veces complica mucho las cosas, sobre todo cuando alguien se esfuerza muchísimo, pone su 1000% y de todos modos no lo logra, porque puede llegar a pensar que es su culpa o que está mal, en vez de descubrir que no es que esté mal, que se está esforzando su 1000%, pero que hay quizá muchos bloqueos inconscientes o muchas heridas que hay que sanar para que ese 1000% realmente dé frutos. Entonces, todo el mundo tiene una historia diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que acudir con un psicólogo para que nos ayude a Claro. encontrar ese detalle que nos está truncando. Esa piedrita en el zapato o esa repetición que ocurre una y dos y tres veces, o esta enfermedad que me limita, o esta depresión que no me deja disfrutar la vida, o cualquier cosa que pueda pasar que no nos permita vivir plenos y felices. Porque yo creo que pues venimos sí a aprender y sí a crear y sí muchas cosas, pero si uno no es pleno, si uno no está en paz, pues no te sirve ni el dinero, ni el título, ni los viajes, ni... O sea, porque uno busca estar en paz, uno busca estar bien. ¿Tú cómo analizas o cómo visualizas una persona que está en paz, que está tranquila, que probablemente necesite de alguna manera mínima el apoyo de un psicólogo o que digas, no le hace falta un psicólogo, está muy sano? Yo creo que no hay gente así sana. Vamos construyendo esa salud mental. Uh-huh. Tendríamos que haber venido de padres emocionalmente sanos, presentes, que hubieran tenido padres a su vez sanos y ¿Sanos? presentes. Y si vemos nuestras historias familiares, ha sido muy complicado. Porque Todos. las generaciones anteriores, sí hay excepciones, pero las generaciones anteriores han sufrido mucho. Entonces, ese dolor se va pasando de generación en generación. Cuando uno está, por ejemplo, en un duelo, por más que quieras criar a tus hijos y cuidarlos, no puedes, estás en tu dolor. Cuando uno no sabe si va a poder darles de comer a sus hijos, por más que quieras estar jugando y divertirte, no puedes porque tu mente está en otro lado. Entonces, sí creo que hay excepciones donde el entorno familiar es más sano que en otros lugares. Y entonces eso hace que la persona tenga una mochila emocional más llena, con herramientas mejores, que no es lo mismo un clavito y un martillo a máquinas, ¿no? Para construir. Eso es lo que cada persona tiene en su mochila. Entonces, esas personas que tienen la ventaja o el regalo o lo que quieran, como le quieran llamar, de tener un entorno familiar más sano, más comunicativo, que soluciona problemas, que no es violento, que, que abraza afectivamente, que está, que escucha, que mira a los niños, tienen muchas ventajas. Yo les digo a los pacientes, si tuvieras, algunos que llevan historias muy difíciles, si tuvieras tenido una vida diferente, te comerías el mundo. ¿Por qué? Porque aquellos niños que son amados, vistos, atendidos, y no solo alimentados, y no solo te di casa, te di escuela, te di ropa, sino que los hacen sentir la cosa más maravillosa del mundo, más amada del mundo, son personas completamente diferentes a las que no. Porque además el dolor emocional de no haberse
Y es muy diferente. Una cosa es que te amen y otra cosa es que te sepas amado. Entonces, si un niño se siente amado, tiene todos los recursos emocionales, tiene un colchón para cualquier crisis. Una vez hice un ejercicio con un coach que nos estaba enseñando, ya no recuerdo ni qué. Nos puso frente al espejo, viéndote a los ojos, y sabes, yo lloré mucho. Yo me acuerdo que, mira, me pongo hasta chinito nada más de recordar. Quizá porque sentiste ese amor, o quizá tu misma historia, tu resiliencia, tus capacidades te llevaron a forjarlo. Cuando de niños lo recibimos, se cierra esa puerta y entonces tú lo tienes siempre. Y puedes atravesar situaciones, problemas, duelos, pero tienes ese amor. O sea, no se te va si ya te lo dieron. Pero cuando no te lo dan de la manera en que tú lo necesitas recibir, aunque te amen muchísimo, siempre va a haber ese vacío. Entonces a mis pacientes les digo, cuando lo tienes de niño, qué maravilla. Cuando no, te toca a ti construirlo en terapia, a los 20, a los 30, a los 40, a los 70, a la edad que te toque. Porque si tú no lo tienes, lo vas a buscar en la pareja, en los hijos, en el trabajo, en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en lo que tú quieras, y no lo vas a encontrar. Entonces cuando alguien es pleno es que está completo. Y completo es no solo con sus necesidades básicas cubiertas, sino con estas necesidades emocionales completas. Si no las tienes, nunca vas a encontrar esa plenitud. Toma tiempo y es posible. La gente que nos dedicamos a esto vemos historias desde las más ligeritas hasta las más terribles y hay gente que lo logra. Pero tiene que haber también esa chispa, ese deseo de sanar la historia, de vivir mejor, de dejar de sufrir, de dar más. Porque si no lo tienes, y hay gente que ya no lo tiene, como la gente que está muy deprimida, por ejemplo, no importa ni siquiera la posibilidad de poder amarte. El estar deprimido es una insuficiencia de algún químico en el cuerpo o es simplemente, bueno, no simplemente, ¿verdad? O es algo emocional. Yo creo que son todas las cosas. Sí hay, sobre todo los médicos lo ven como una parte química, ¿no? Pero ahorita que hay mucha información de muchas otras áreas, sí se sabe que la parte química depende de tu historia. Es decir, de qué emociones has ido viviendo a través de la historia que llevas y de los pensamientos que han ido como juntándose todos, ¿no? Aquellas personas que tienen tendencia a la depresión o a tener pensamientos más negativos, más derrotistas, vienen de una historia donde hay más dolor. Entonces no quiere decir que solo a ellos les tocó dolor o sufrir, a todos nos toca algo alguna vez, pero el pensamiento también se entrena, la manera de ver la vida también se aprende. Y la depresión, aunque tenga una causa química, esa química depende mucho de las emociones que vamos sintiendo. Entonces, es muy difícil pedirle a alguien o simplemente mandarlo a terapia o al psiquiatra para que salga de la depresión si no tiene que comer. O sea, todo es importante, la parte social, la parte económica, la parte de la infancia, la parte de la familia. Si una persona no tiene en quién apoyarse, si llega a su casa y todos le gritan, si tiene miedo que lo corra el jefe, si tiene un montón de situaciones adversas, a veces no es suficiente cambiarle la química cerebral. O sea, hay que empezar a cambiar todo, que es complicado, pero yo no creo que sea imposible algún día, desde la parte social, es decir, que no tengamos que trabajar 20 horas al día, desde la parte alimenticia, que tengamos alimentos más sanos, más orgánicos, desde la parte social, que nos permitamos abrazarnos, reírnos, convivir, abrirnos emocionalmente. Es un todo entonces. Es todo, porque la gente deprimida, hay mucha que tiene todo y que llegan a terapia y te lo dicen, es que, ¿por qué estoy deprimido o deprimida? Si tengo todo y no les basta. Sí, es demasiado amplio todo lo que hemos platicado. ¿Qué te parece si próximamente nos visitas de nuevo y seguimos charlando? Porque de un tema se deriva a otro y sin duda la psicología la necesitamos todos. Algunos de una manera urgente. Así que dinos dónde te encontramos. Estoy en redes como Oficial Ceci García, @Oficial Ceci García y el celular 614-152-5908. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Esto fue Bonus Track. Le agradezco a usted que nos dé la oportunidad de llevar la información de valor. Siempre hay algo detrás de la persona. Comparta este material, cuídese mucho y gracias a todos.